semana, iniciando también ya el segundo día de este mes de septiembre y no con toda la energía, con toda la disposición en este proceso, en esta mañana, de que de manera conjunta podamos seguirnos retroalimentando y podamos seguir aprendiendo. Yo considero que ese es el objetivo de nuestra vida, el principal, y es aprender. Y cada día la vida nos ofrece esa oportunidad, esa posibilidad de adquirir más conocimiento, el cual se apuntala como ese aprendizaje que en cierta forma hace que se cambie, se transforme y se module nuestra conducta, y que es lo que nos lleva cada día a hacer cosas completamente diferentes. Muchas gracias, Carolina, por siempre estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a las personas que se conectan con nosotros el día de hoy, que sacan este espaciecito de su tiempo tan valioso para que podamos juntos seguir acá conectados, aprendiendo. Quiero siempre, como lo hago, dar gracias, gracias por permitirme estar acá, gracias a Presta Salud por este privilegio, por este proceso, por invitarnos a compartir con ustedes y principalmente gracias a Dios por regalarnos esta posibilidad, esta oportunidad y por darnos la licencia y la vida de poder estar hoy acá juntos compartiendo y aprendiendo de temas tan importantes y significativos para nuestras vidas. Entonces sé que hoy vamos a irnos con muchas herramientas, con mucho conocimiento, con todo aquello necesario para que nosotros podamos seguir fortaleciendo esas competencias y esas capacidades de liderazgo que nos permitan gestionar nuestro día a día que no es fácil porque cada día las situaciones empiezan a tener como mayores niveles de complejidad. Cada día tenemos retos. Yo considero que todos los días cuando nosotros nos levantamos, asumimos un reto y asumimos el reto de transformar nuestras vidas, asumimos el reto de cambiar la forma de hacer las cosas, asumimos el reto de mejorar en todos y cada uno de los aspectos, en nuestras relaciones, mejorar en nuestro trabajo, mejorar en nuestra familia, mejorar en nuestro día a día, en nuestro quehacer. Ese es el reto principal que nosotros tenemos todos los días y considero que esa es la oportunidad que a nosotros nos da la vida de, de poder aprender, como les decía inicialmente, pero también de poder enfrentar las cosas de una manera positiva, de una manera significativa, asumiendo esos retos de una manera positiva y con la mejor actitud. Todo en nuestra vida tendrá unos matices diferentes dependiendo de un factor importante y generalmente a nosotros nos hablan mucho al respecto sobre la actitud y en el hogar, en el grupo de amigos, en el trabajo, siempre hacemos referencia a eso, ¿no? Es que esta persona tiene mala actitud, es que cuando tal vez vamos a algún sitio a que nos atiendan y si la persona no tuvo una buena actitud, pues eso siempre nosotros lo estamos identificando, siempre lo estamos señalando. Lo mismo pasa de afuera hacia adentro. Las personas también revisan y identifican y ven lo mismo en nosotros. Identifican si efectivamente hay una buena actitud o no hay una buena actitud, pero no solamente las personas, sino también la vida. La vida también se encarga de moldearnos. Nosotros somos como esa arcilla que cada día se va moldeando, pero el que se moldee depende de cada uno de nosotros y depende de la flexibilidad que nosotros tengamos frente a la vida. En algunos momentos tal vez nos tornamos un poco difíciles y, como se diría vulgarmente, un poco testarudos frente a lo que la vida nos propone y peleamos contra lo que se viene, peleamos contra lo que la vida nos trae frente a lo que se nos presenta en cada día y pues eso hace que esa arcilla se torne un poco más difícil de moldear. Y por tanto, como se dice por ahí vulgarmente, tenemos que aprender a los golpes. Y eso trae una serie de consecuencias un poco mayores para nuestras vidas. Si nosotros asumimos los retos, asumimos la vida, asumimos cada situación, por grande o por pequeña que parezca, con una buena actitud, ahí tenemos una ganancia de un porcentaje superior al 50%
y de ahí para adelante las cosas van a funcionar de una mejor manera porque la actitud nos lleva a nosotros a, primero, a tener un despertar, a que nuestros procesos cognitivos funcionen de una manera adecuada. Y si nuestros procesos cognitivos funcionan de una manera adecuada, pues vamos a poder tomar muy buenas decisiones, decisiones que van a estar determinadas o condicionadas a la gestión de las emociones, cómo nosotros manejamos y gestionamos esas emociones en nuestras vidas. Entonces, mire las repercusiones positivas que empieza a tener en nuestras vidas el solo hecho de tener una buena actitud en nuestras vidas, y de ahí para adelante pues nuestro estado de ánimo también se verá completamente favorecido, y posteriormente pues las relaciones interpersonales van a fluir y van a funcionar de una muy buena manera, llevando a que podamos llegar a un buen término. Es como si nosotros todos los días cuando nos levantamos empezáramos una carrera, una maratón, ¿cierto? Un viaje donde la idea es al final del día llegar a ese destino, llegar a ese objetivo, pero ¿qué es importante para nosotros poder llegar primero? Saber para dónde vamos, es decir, que tengamos claridad frente a una meta, frente a un objetivo, y posteriormente, sumado a eso, pues poder tener una buena actitud. Y eso nos va a llevar a que cada día sea benéfico para nosotros, a que cada día sea positivo para nosotros. El solo hecho de despertar representa para nosotros una programación, ya sea positiva o negativa. Estamos en inicio de semana, generalmente asociamos el inicio de semana como un día de pereza. Muchas personas, el día del zapatero, el día que se tendría que descansar, muchas veces el día anterior, el domingo, ay, ya mañana es lunes, qué pereza, tener que madrugar, tener que levantarme nuevamente a trabajar, a empezar nuevamente la rutina del día. Desde ahí ya vamos en pérdidas, como se diría por ahí coloquialmente, porque ya hay una programación negativa, y eso lleva a que de ahí para adelante nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestras emociones, nuestro ser, todo lo que somos nosotros, pues empiece a predisponerse, y esa predisposición nos va a llevar a tener conductas ya sea reactivas, defensivas, pues que no va a favorecer mucho en esos procesos de interacción. Entonces, sí es importante que podamos tener esa buena actitud en nuestras vidas, y quise tener como tal ese, ese inicio, esa introducción frente al tema del día de hoy, desde ahí, desde la actitud y desde que pongamos una buena cara frente a cada situación, frente a todos los retos que la vida nos presente. Una función que tienes que desempeñar en el trabajo el día de hoy, asúmalo como eso, asúmalo como un reto, asúmalo con la mejor actitud, pero principalmente sintiendo que sí puede lograrlo, que sí es capaz y que tiene las capacidades y las competencias suficientes y las habilidades para poder sobrepasar ese reto. No que ese reto nos sobrepase a nosotros, sino que nosotros tenemos todas las habilidades y la disposición, tanto cognitiva como emocional, personal y social, para poder sobrepasar y sobrellevar cada situación. Y eso efectivamente va a redundar en excelentes resultados para nuestras vidas. Nosotros estamos acá hablando de un tema muy importante, y considero que esto no se nos sale, el hecho de hablar de la actitud no se nos sale de lo que nos trae el día de hoy, que es hablar de salud mental. Y la salud mental parte desde ahí, parte desde la programación que nosotros hagamos, parte de la manera como nosotros nos paremos frente a cada situación de la vida, parte de algo tan básico, pero tan importante, que es cómo nosotros nos sentimos, cómo nosotros estamos, cómo nosotros estamos viviendo nuestras vidas, cómo nosotros estamos actuando. Pero más allá también, yendo un poco más hacia afuera, es cómo nos estamos relacionando, cómo estamos funcionando y cómo le estamos dando nosotros ese control a nuestras vidas, a nuestra existencia, a lo que nosotros somos. Nosotros hablamos mucho de vida, hablamos mucho de existencia, pero muchas veces lo hablamos de una manera muy superficial y no profundizamos al respecto en cuanto a lo que realmente significa existencia. Y frente a eso nosotros tenemos una responsabilidad supremamente significativa. Frente a eso nosotros tenemos una responsabilidad única, y la responsabilidad es de vivir bien.
pero para vivir bien, como les decía, valga la redundancia, es nuestra responsabilidad, es lo que usted y yo hagamos desde la individualidad por cada una de nuestras vidas, cuando nos centramos única y exclusivamente en trabajar en nosotros, en sentirnos bien, en hacer las cosas bien, pues ahí para adelante todo hacia afuera va a tener un impacto positivo y vamos a proyectar una imagen completamente distinta, llevando a que las cosas funcionen de una mejor manera. Voy a ponerles aquí un ejemplo, una planta. Nosotros en el hogar tenemos una planta ahí en su matera. Si nosotros proporcionamos el cuidado, aún si nosotros estimulamos esa planta, hablándole, algunas personas tienen dentro de su hábito cantarle, consentirla, interactuar con la planta mientras la están podando, mientras la están limpiando, mientras están moviendo la tierra, mientras están echándole abono, mientras la está regando, pues esa buena energía la va a recibir ese ser vivo, esa planta, y va a llevar a que pues se vean los resultados, a que crezca, a que esté fuerte, a que cumpla como tal con su ciclo y con su objetivo. Pero si nosotros la abandonamos, la dejamos por allá, medio le echamos agua, no estamos pendientes, no consentimos ese ser vivo, pues efectivamente no va a tener buenos resultados, va a estar débil, no va a crecer, no va a estar verde como queremos verla, no va a florecer. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros no nos consentimos, si nosotros no estamos pendientes de nosotros, entonces los mismos resultados vamos a tener. Entonces vamos a continuar con este proceso de ese nuevo abordaje, el nuevo modelo de abordaje psicosocial positivamente más, liderado por Positiva y desde nosotros como Presta Salud, apoyando como tal en todo este proceso y pues en estos momentos y en estas charlas tan importantes que son que nos edifican a nosotros cada día. Estamos en ese proceso de construcción, estamos hablando durante este mes de un tema bastante importante y significativo como es la fatiga, hemos hablado del sueño, hemos hablado de hábitos de vida saludables, todo esto en el marco de una patología que todos conocemos y que tiene mucho auge en nuestras vidas y en la sociedad, determinado no tanto por sus beneficios, sino por todas las consecuencias que está trayendo al ser humano, que es el estrés. Y la idea dentro de estos procesos es que ustedes, todos podamos recibir como tal esas herramientas técnicas, estrategias que nos permitan a nosotros sortear cada situación y que nos permita a nosotros defendernos frente a cada situación que se presente. Pero recuerde, para hacer una defensa positiva, no intrusiva, necesitamos siempre tener una buena posición y tener una buena actitud para que la situación del día no se convierta en una batalla, no se convierta en una pelea. Nosotros generalmente decimos o cuando muchas veces nos preguntan ¿usted cómo está? Muchas personas responden muy bien en la lucha, porque siempre simbolizamos la vida con eso, con una lucha, con algo difícil, con algo traumático, con algo difícil de llevar. Y mire que desde ahí, pues ya estamos programándonos de una manera muy negativa. La idea es que conozcamos cada situación sin sobredimensionar ni tampoco minimizar lo que nos puede estar sucediendo, pasando, pero sí reconociendo y identificando todas las situaciones que hay en nuestras vidas, conociendo las repercusiones que tiene el estrés, conociendo las repercusiones que tiene la fatiga, para a partir de eso podernos preparar. Si nosotros no sabemos para dónde vamos, pues efectivamente no sabemos cuál es la ruta que vamos a tener. Y si no sabemos los recursos que necesitamos o a lo que nos estamos enfrentando, pues efectivamente no vamos a saber cómo nos tenemos que preparar en la vida. Entonces, para eso son estos espacios, para que identifiquemos y nos identifiquemos nosotros con algunas situaciones, con algunos momentos, con algunas características y sintomatologías, para que a partir de eso nosotros podamos dar ese paso, ese primer paso
de cambiar, de transformar, de hacer los ajustes necesarios en nuestras vidas que nos lleven a nosotros a actuar de una manera positiva, de una manera adecuada, pero lo más importante, que nos lleve a nosotros a actuar de una manera saludable. Y eso, esa palabra quiero que la tengamos hoy muy en cuenta y la empecemos a tener y a utilizar y que tenga ese protagonismo en cada aspecto de nuestras vidas. Saludable. Nosotros podemos hablar de relaciones saludables. Nosotros podemos hablar de amigos saludables. Nosotros podemos hablar de familias saludables. Podemos hablar de un ambiente de trabajo saludable. Podemos hablar de una empresa saludable. Todo, si nosotros instauramos como tal ese concepto de salud en nuestras vidas, las cosas van a ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar de algo saludable nos lleva a nosotros a asumir una responsabilidad y nos lleva a nosotros a hacer como un alto en nuestras vidas y empezar a identificar todas las implicaciones, repercusiones, compromisos y responsabilidades que eso tiene, pues las cuales efectivamente nosotros tenemos esa necesidad, pero también la obligatoriedad de hacerlo, de asumirlo, porque recuerden, como les dije hace un momento, la responsabilidad de nuestras vidas depende única y exclusivamente de cada uno de nosotros. Generalmente estamos esperando que las otras personas hagan, que las otras personas digan, que las otras personas gestionen, que las otras personas cambien, que las otras personas transformen, que las otras personas se comprometan o asuman sus responsabilidades y condicionamos nuestro actuar y condicionamos nuestras conductas a eso, a que las otras personas hagan. Pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Es que si usted se comporta de esta manera, pues entonces yo también tendré una actitud diferente. Pasa en el hogar, si usted hace esto, pues entonces yo también haré lo otro. Es como una situación de intercambio y siempre estamos condicionando como al trueque, es decir, cambiar una cosa con la otra y hacemos si la otra persona hace. Lo mismo pasa en el trabajo con nuestras relaciones y nuestros vínculos laborales. No, pero es que si usted empieza a ser más amable, pues entonces yo también seré más amable. Si usted empieza a tener una actitud diferente, pues entonces yo también tendré una actitud diferente. Estamos condicionando el cambio a que la otra persona actúe, pero no estamos dimensionando que en ese condicionamiento quienes se ven afectados o quienes nos vemos afectados vamos a ser cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos permitimos que una situación nos indisponga, permitimos que una situación nos abrume, permitimos que una situación nos sobrepase, permitimos que una situación empiece a hacer un eco importante en nuestras vidas y a desbaratar nuestro andamiaje mental, a desbaratar nuestra vida, a dañarnos un día, a dañarnos una semana, a predisponernos frente al trabajo y a llevar a que todo de ahí en adelante se predisponga y sea mucho más difícil. Si la otra persona no hace, lo importante es que tú y yo podamos hacer. Si la otra persona no cambia, pues lo importante es que nosotros podamos cambiar y podamos mejorar. ¿Por qué? Porque eso va a redundar en nuestro bienestar, eso va a redundar en nuestra felicidad, eso va a redundar en cómo nosotros nos vayamos a sentir y como les dije también inicialmente, uno de los razones y objetivos de nuestra vida es sentirnos bien y vivir bien. Pero ese sentirse bien y vivir bien, recuerde que depende de cada uno de nosotros, depende de usted, depende de esa acción y ese actuar individual que nosotros debemos realizar. Pues vamos en una ruta de conocimiento donde, como ya les dije, hemos visto diferentes temas de gran importancia que ahí los tienen como a disposición para que se puedan conectar. Si en ese momento no los pudieron escuchar, pues también pueden acceder a las grabaciones para que se edifiquen y para que empiecen a tener como ese paquete completo de todas las charlas que hemos venido teniendo. Recuerden diligenciar la asistencia. Esa asistencia permite involucrarlos a ustedes en nuevos procesos de todo este paquete de formación que se está realizando. He hablado mucho hasta el momento, no me he presentado. Mi nombre es Edu Arenao.
Soy psicólogo especialista en temas de seguridad y salud en el trabajo y en psicología clínica. Considero que son mis dos grandes pasiones y eso es lo que afortunadamente, gracias a Dios, estamos realizando en la actualidad. El tema que nos trae el día de hoy, todo lo que hemos hablado habla acerca de salud mental. Ahora vamos a empezar a llevar un poco más a la especificidad y esa especificidad está determinada por la mejora de prácticas laborales para la prevención de la fatiga. Ese es el tema en el que nos centraremos el día de hoy. Vamos a hablar de fatiga, pero más allá, como les decía, de hablar de una problemática, yo considero que lo más importante en la vida es proponer soluciones. Si nosotros proponemos soluciones frente a cada cosa, logramos manejar la vida de una manera distinta y nos ahorramos como tal ese camino largo que muchas veces tomamos, que se vuelve más traumático, más difícil y que genera mayores frustraciones y mayores sentimientos que nos llevan a pensar de una manera negativa. Entonces, vamos a hablar de fatiga, pero no nos vamos a quedar ahí en la problemática, no nos vamos a quedar ahí en la situación, en el problema, sino que la idea es que podamos establecer esas prácticas laborales que nos lleven a nosotros a prevenirla. Y si alguna persona en este momento se siente cansada, fatigada, desmotivada, hay alguna sintomatología que está asociada con el estrés, con la fatiga como manifestación, pues asimismo, para que podamos empezar a tomar conciencia y decir, bueno, aquí hay una alarma, aquí hay una alerta significativa, yo no me puedo quedar acá, que esta situación me absorba, que esta situación me siga ganando, siga robando toda mi energía, como esa sanguijuela que nos está ahí quitando la sangre, sino que, bueno, aquí ya hay un llamado y ya identifiqué que hay situaciones que no están funcionando bien, hay situaciones que no estoy haciendo bien, hay algunas características o sintomatología que me está llevando a decir, bueno, pongámonos las pilas porque aquí las cosas no están bien en el momento y si no le prestamos atención, pues más adelante se va a poner peor y es abrir los ojos y tener ese despertar y asumir principalmente esa conciencia. El día de hoy vamos a centrarnos en ese llamado de acción, a que nosotros nos empoderemos de nuestra vida, que nos empoderemos de nuestro proceso, a que nos empoderemos de nuestra salud mental, a que nos empoderemos de nuestro bienestar y que empecemos a vivir de esa manera positiva, agradable, para que podamos cumplir ese cometido de vida y ese cometido de vida que es ser feliz, la felicidad, un concepto que es tan subjetivo que depende de la experiencia de cada uno, pero que cada uno la puede vivir y experimentar desde su individualidad, desde todo aquello que represente felicidad, pues hay que dar los pasos para llegar allá. Pero recuerde, esos pasos los tenemos que dar nosotros. El movimiento a la acción depende de cada uno de nosotros. El movimiento a ese bienestar depende de usted, depende de mí, depende de lo que hagamos cada día y cómo nos programemos cada día. Y quiero traerles y quise traerles para el día de hoy esta frase de Alejandro Jodorowsky, el creador de la psicomagia y de la psicogenealogía, una de las ramas de la psicología vanguardista, que es de lo que yo practico dentro de la psicología clínica, que está determinado por todo un componente simbólico y de procesos de reparación y de sanación desde el inconsciente para que eso se vea reflejado en modificaciones en nuestra conducta, en nuestro comportamiento, como tal desbloqueos para nuestro día a día. Y Alejandro Jodorowsky nos habla acerca de ese concepto de felicidad. Y dentro de ese concepto de felicidad nos dice, felicidad es estar cada día menos angustiado. Recuerden, felicidad es estar cada día menos angustiado, menos angustiada. ¿Será que eso nos permite a nosotros poder abrazar como tal eso que nosotros consideramos como felicidad?
Y vámonos un poco más allá. Revisemos por un momento nuestra vida. Nosotros generalmente tenemos la tendencia a complicarnos la vida de una manera muy fácil por situaciones tan insignificantes en algunos casos, o que situaciones en algunos casos tan pequeñas, nos complicamos la vida. Asumimos responsabilidades en ocasiones que no tenemos que asumir, asumimos cargas que tal vez no nos corresponden y que no hacen parte de nosotros. Eh, Llevamos un ritmo de vida en ocasiones bastante complicado y complejo que hace que el disfrutar pase a un tercer y cuarto plano y nos centramos solamente en las responsabilidades. Nos centramos muchas veces en lo que no tenemos y nos olvidamos de lo que realmente tenemos, lo que genera en nosotros un impacto a nivel emocional. Nos centramos tal vez en los logros y en lo que las otras personas tienen y en lo que las otras personas logran. Nos centramos en el problema, nos centramos en criticarnos, en hacernos daño, en autosabotearnos. Y eso pues empieza a generar como tal un impacto muy importante en nuestra salud mental. Empieza a generar un impacto muy importante acá, en lo que controla y gestiona y determina lo que nosotros somos, nuestra esencia. Tal vez nosotros muchas veces por la necesidad de demostrarle a alguien, por la necesidad de centrarnos en el problema, en las minucias, en aquello que tal vez no es tan relevante, que tal vez no es tan significativo, en generar una perturbación de la tranquilidad en el otro o en generarnos una perturbación en la tranquilidad de nosotros. El solo hecho de mirarnos al espejo y ver algunos componentes positivos, pero nos centramos más en lo negativo. Nos centramos muchas veces en criticar nuestro trabajo, en criticar de lo que podemos disfrutar y lo que está satisfaciendo nuestras necesidades. Hablamos del trabajo, no nos sentimos cómodos, del espacio, del salario, de las personas, una serie de cosas, pero llega un momento en el que no tenemos ese empleo, no tenemos ese trabajo y ahí nos quejamos nosotros de la situación, porque no tenemos empleo, no tenemos trabajo. Entonces, mire que estamos siempre en un estado de displacer. Si está haciendo mucho frío o está lloviendo, nos quejamos de la lluvia, nos quejamos del frío, pero por lo contrario, si está haciendo mucho calor y está haciendo mucho sol, también nos quejamos del sol, también nos quejamos del calor. Es como si el ser humano se hubiera acostumbrado y hubiera establecido el hábito de quejarse y de ponernos en una posición victimizante, en esa posición de víctimas. Y muchas veces somos víctimas en nuestra vida, pero no porque la vida nos ponga ahí o porque las otras personas nos pongan ahí. Muchas veces somos víctimas porque nosotros mismos nos ponemos en ese sitio, nosotros mismos nos ponemos en ese lugar y nos ponemos en el lugar de como si no pudiéramos hacer las cosas, como si no pudiéramos transformar nuestras vidas. Y casi como dice por ahí una canción vallenata de Jorge Celedón, Dios dame vida y salud, que lo demás lo resuelvo yo. Yo considero que tuvimos el insumo más importante que es la vida, que es la salud, y de ahí para adelante es nuestra responsabilidad. Es empezar a quitarnos esas anteojos de la queja y ponernos unos nuevos que estén más determinados frente a la gratitud y frente a abrazar la felicidad. Todas esas situaciones, todas esas quejas, todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros hacemos en ocasiones consciente y en otras ocasiones inconscientemente, pues nos lleva a generar estados de preocupación, nos lleva a generar estados de estrés, nos lleva a sentirnos fatigados, nos lleva a sentirnos angustiados
Y pues efectivamente la angustia empieza a apuntalarse en nosotros y a llevarnos cada vez a disfrutar menos la vida y desafortunadamente a estar más enfermos. Y a estar más enfermos no solamente físicamente, sino también a estar más enfermos mentalmente. Entonces ese llamado a que abandonemos un poco la queja, que dejemos de estar tan angustiados todos los días y empecemos a vivir desde la gratitud y la felicidad. La angustia es centrarnos y adelantarnos en lo que no ha pasado, en lo que no ha acontecido. Y generalmente nosotros estamos tan centrados en el futuro y en tratar de tener todo tan organizado que eso apuntala pues en nosotros estados de angustia que lleva a que no disfrutemos el presente y que por ende no tengamos la posibilidad de llegar a ese futuro que nosotros estamos anhelando o que tal vez por el cual nos estamos nosotros angustiando. Entonces la idea es hacer ese alto en el camino el día de hoy, que podamos tomar aire, que podamos respirar, que podamos sentirnos tranquilos, que podamos conectarnos con la vida, que podamos conectarnos con el día a día, que nos conectemos con lo que tenemos a nuestro alrededor, que nos conectemos principalmente con lo que nosotros somos, que nos conectemos con nuestra esencia y a partir de ahí tomemos la decisión de disfrutar nuestra vida y de disfrutar nuestro camino. Y a partir de eso, pues todo va a funcionar de una manera positiva. Hablar de salud mental es hablar de todo, es hablar de todo lo que hemos tocado en este momento, es de todos los aspectos que hemos tratado hasta esta hora, hasta este avance de la charla y la capacitación del día de hoy. La salud mental, como siempre lo digo, tiene que ver con todo. Para mí es completamente apasionante hablar de este tema de salud mental porque es el todo de nuestras vidas. Y yo considero que dentro de mis principales objetivos en estos procesos y en las oportunidades que tengo de hablar con las personas y de dirigirme a un grupo y de tener estos espacios, es que todos logremos comprender la importancia que tiene la salud mental y el protagonismo que tiene en nuestras vidas, así nosotros no tengamos el conocimiento de ello, no tengamos la completa convicción y certeza de lo importante que es y no nos damos cuenta que es tal vez ese componente que nos mueve, que nos lleva a despertarnos, que nos lleva a trabajar, que nos lleva a cumplir con metas, que nos lleva a ser padres, que nos lleva a ser hijos, que nos lleva a ser pareja, que nos lleva a ser a cumplir nuestro proyecto de vida, es eso, es la salud mental y es a lo que tenemos que centrar nosotros nuestra atención. Y aquí, aunque suene un poco invasivo, intrusivo, decir tenemos, porque es así, o sea, no hay otra opción, es o le dedicamos nosotros el tiempo y el reconocimiento que merece la salud mental, o sencillamente, como diríamos por ahí, apague y vámonos, porque de ahí en adelante pues la vida no va a tener ese ingrediente especial que nosotros queremos y no vamos a tener como tal los resultados que nosotros alcanzamos. En la actualidad nosotros vemos grandes personalidades, grandes personajes famosos de la farándula con una serie de títulos, con una serie de premios ganados, pero ¿cómo está su salud mental? Su salud mental está completamente deteriorada, con alteraciones mentales, trastornos depresivos, con trastornos bipolares, trastornos mixtos de ansiedad y depresión. ¿Por qué? Porque llevamos nuestro cuerpo al límite, al máximo, no le prestamos atención, no sabemos que nuestro cuerpo no es una máquina que tenemos que exprimirlas, hacer un sobreesfuerzo con ella, nos olvidamos de lo importante, cultivar nuestra salud mental y pues efectivamente eso termina cobrándonos factura. Entonces, para que eso no nos cobre factura, primero tengamos claro que la salud mental es la protagonista en todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, aún en nuestra salud física. Y la salud mental es ese estado de bienestar mental, es decir, de sentirnos bien, de estar bien, que permite a las personas que hacer ese frente a los momentos de estrés de la vida, desarrollar tus habilidades, poder aprender y trabajar adecuadamente y contribuir a la mejora de una comunidad. Es decir, todo lo que tiene que ver con salud mental y
todo lo que tiene que ver con nuestras vidas está ahí dentro de salud mental, desde los procesos de interacción y relación que son tan importantes y que para otras personas no lo es, y que para esta época, para nuestros jóvenes, esas relaciones e interacción persona a persona no es tan importante, pero eso es salud mental, porque es que nosotros nos nutrimos a partir de las relaciones, a partir de la interacción, a partir del compartir, a partir de ese intercambio de conocimientos, de pensamientos, de emociones. Eso lleva a que nosotros podamos nutrirnos y que nuestra salud mental también se beneficie de hecho. Entonces, mire que todo lo que tiene que ver con habilidades, la capacidad de aprender, procesos cognitivos, las habilidades físicas, la destreza, está ahí dentro de la salud mental. Y dentro de eso hablamos de algo muy importante que es la salud psicosocial, que es ese concepto que alude a la relación entre la mente humana y la conducta social de las personas. Últimamente hablamos mucho de ese componente psicosocial en ese marco de salud mental, y esto dentro del campo laboral lo tocamos o lo tratamos desde lo que es el riesgo psicosocial, pero también una nueva concepción que es la salud psicosocial. Entonces, en esa interacción del ser humano con el entorno, con el medio, pues se genera una serie de desajustes cuando no tenemos las herramientas, la capacidad, cuando no tenemos la capacidad o más bien la actitud positiva o asumimos las cosas de una manera positiva, pues sencillamente las situaciones nos abrumen, y esas situaciones abrumadoras pues efectivamente van a poner en riesgo nuestra salud mental, convirtiendo como tal un riesgo frente a esa salud psicosocial que genera tantas dificultades como tal en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida laboral. Y por eso estamos acá, para que tengamos esa higiene mental que nos lleve a nosotros a conservar nuestra salud mental, a que podamos entender lo que es esa salud psicosocial y podamos cultivarla también dentro de esos ambientes laborales, entendiendo que la responsabilidad que nosotros tenemos es de la manera como nosotros asumamos cada situación, cada posición, y cómo nosotros nos hayamos preparado para cada situación que se presenta en nuestras vidas. Si hay una preparación previa, pues esa preparación previa nos va a llevar a nosotros efectivamente a poder dar una muy buena respuesta frente a cada situación. Eso pasa como en la universidad. Si tenemos un parcial, un examen final, pues si queremos tener buenos resultados, nos tenemos que preparar. Nos tenemos que preparar, ¿cómo? Pues estudiando el tema que se va a evaluar, estudiando los temas que se van a evaluar. En la vida pasa igual, es prepararnos para cada situación, para cada suceso, pero más allá de esa preparación es aprender de cada cosa que nosotros vivimos. Sabiduría, inteligencia es podernos adaptar frente a las condiciones del medio, pero también poder aprender de lo que el medio a nosotros nos está ofreciendo. Y la idea es que si cometimos un error, que si tuvimos un desacierto, pues aprendamos de ese desacierto, y que mañana pasado, pues efectivamente no vamos a cometer el mismo error, no vamos a cometer el mismo desacierto, porque eso pues nos va a llevar a que nuestra vida pues no tenga ningún tipo de evolución, y a que sigamos teniendo las mismas consecuencias para nosotros. Entonces vamos a revisar un poco ese concepto de fatiga, qué es la fatiga, para que al identificarla, al reconocerla, sepamos nosotros cómo vamos a actuar al respecto. Entonces, de acuerdo a lo que nos habla y una definición de la Organización Mundial de la Salud, es una sensación de cansancio, agotamiento, falta de energía, que puede interferir con las actividades diarias habituales, es decir, con lo que hacemos todos los días. La fatiga puede ser una respuesta normal a la actividad física, al estrés emocional, al aburrimiento, la falta de sueño, pero a veces puede ser un signo de un problema físico o mental. Si se siente cansado durante semanas, pues hay que buscar ayuda profesional, y esto nos permitirá a nosotros encontrar las causas por lo que se está generando la fatiga. Entonces, así como todo, como un estado de tristeza, así como un momento, una situación de estrés, asimismo la fatiga, cuando es transitoria,
pues es normal y hace parte de la vida. Si nosotros vamos o trabajamos toda una jornada y el trabajo ese día fue exhaustivo, tuvimos una gran exigencia mental y física, pues efectivamente esa energía se va a agotar y vamos a llegar a la casa como cansados, con poca energía y nuestro cuerpo pues va a sentir ese impacto. Pero es el producto de una jornada que tuvimos en la cual necesitamos un desgaste de energía física, pero también mental. Y eso es normal. Es normal como cuando nosotros nos sentimos estresados por una situación particular. El estrés que nos puede generar a nosotros una primera cita, el estrés que nos puede generar a nosotros una entrevista, el estrés que nos puede generar a nosotros una presentación, una exposición, una socialización. Eso es normal porque es una reacción y una respuesta natural de nuestro cuerpo que nos prepara para poder responder ante una situación demandante o exigente. Y eso nos permite a nosotros resolver y responder porque pone todo nuestros sistemas en alerta. Pero cuando ya esa situación normal empieza a apuntalarse y no solamente es un día, sino que son 2 días, una semana, un mes, y ya llevamos varias semanas sintiendo la sintomatología, pues ahí ya pasa de lo normal a lo anormal. ¿Por qué? Porque hay una perpetuación de una sintomatología. Y esa perpetuación de la sintomatología, pues nos está dando una señal de alerta diciéndonos, bueno, aquí algo no está funcionando bien, entonces hay que empezar a solucionarlo. Y dentro de esas características como tal de la fatiga que encontramos debilidad, encontramos agotamiento, encontramos esa sensación de pesadez, dificultad para concentrarse, afectación en nuestras capacidades cognitivas y dentro de las capacidades cognitivas está la memoria, la atención, la concentración, la capacidad de aprendizaje. Sentimos que tenemos que hacer las cosas, hacer más esfuerzo para aprender, que las cosas se nos olvidan muy rápido, que tenemos que apuntar todo porque si no lo apuntamos después ya no nos acordamos, que nos causa dificultad centrar la atención en algunas situaciones específicas, cuando nuestro trabajo es de esa tendencia al detalle, de estar concentrado en una pantalla, haciendo algunos procedimientos, pues sentimos que estamos fallando, que tal vez el resultado no es el adecuado. ¿Por qué? Porque siento que no me concentro lo suficiente y al no concentrarme lo suficiente, pues estoy ahí en un círculo vicioso donde estoy cometiendo el error sobre el error y pues eso empieza a generar en nosotros frustración. Dentro de esas características también pues están los cambios en el estado del ánimo y esos cambios en el estado del ánimo son las variaciones. Es decir, nosotros empezamos a ver esas variaciones y esos matices en nuestra vida. ¿Cómo? Pues en ocasiones empezamos a sentirnos un poco más irritables, más irascibles, nos enojamos con facilidad, no tenemos la misma tolerancia de antes, nos molesta el ruido, nos molesta que las personas nos hablen, nos molesta que las personas nos hagan un comentario, nos molesta que las personas nos hagan una retroalimentación. Entonces, por situaciones que tal vez en otros momentos y en otros tiempos no reaccionaríamos de una forma negativa cuando estamos bajo niveles considerables de estrés y eso desencadenando como tal características de fatiga, pues lleva a que empiece a cambiar nuestra respuesta frente a esas situaciones. ¿Por qué? Porque internamente hay un estado o una sensación de malestar y ese malestar pues va en contra de ese principio que les dije inicialmente, que es ese principio de bienestar, de estar bien, de sentirnos bien. Como hay un malestar, una inconformidad, una incomodidad, siento que las situaciones me abruman, siento que no estoy dando la respuesta suficiente, siento que quiero hacer algunas cosas, pero que mi cuerpo no me responde, que mi mente y mi pensamiento y mis capacidades mentales tampoco están respondiendo de la mejor manera, pues eso empieza a generar un choque
y ese choque pues genera como tal un desajuste en nuestra salud mental y lleva a que efectivamente pues primero no nos podamos sentir bien y eso nos lleva a que nuestra salud mental empiece a declinar, empiece a deteriorarse. Tenemos una respuesta reducida frente a las cosas, no nos rinde el trabajo de la misma manera, no hacemos las cosas con la misma velocidad que lo hacíamos antes. Para hacer una actividad que tal vez la hacíamos en una hora, nos gastamos 2, 3, 4 horas o gastamos mucho tiempo y no logramos culminarla y entonces empezamos a acudir a algo que está muy de moda ahorita, que un término que es la procrastinación, empezamos a postergar, empezamos a no hacer las cosas en el momento y a que todo empiece como a no cumplir con los objetivos. Entonces empezamos a tener una acumulación de situaciones, de reacciones, una acumulación de actividades, de responsabilidades y eso empieza a abrumarnos, a tener mayor efecto en nuestras vidas hasta que llega un momento en el que sencillamente es tan grande la situación que sentimos que no tenemos la capacidad de responder y eso lleva pues que nuestra salud mental empiece a tener ese colapso que nos lleva a tener algunas manifestaciones desde ese componente mental, afectando como tal todas nuestras funciones o que nos lleva a algunas repercusiones físicas como un estado de somatización, como un estado de alarma, donde nos dice, pues, una sintomatología que nos está dando una señal de que las cosas no están funcionando de la mejor manera. ¿Y cuál sería esa sintomatología? Pues empezamos a sentir dolores generalizados o focalizados, dolores de cabeza constantes, cefalea tensional constante, lo que llamamos migraña, dolores cervicales, dolores lumbares, dolores en algunas otras extremidades del cuerpo, empezamos a tener algunos problemas gastrointestinales y empiezan a afectarse como tal todos nuestros sistemas. Las mujeres a nivel hormonal empiezan a tener ciertas dificultades y eso son esas señales de alarma que nos está llevando a que nos demos cuenta que las cosas no están funcionando bien y que tenemos que prestarle atención. Muchas veces cuando aparece un síntoma peleamos con ese síntoma sin darnos cuenta que efectivamente ese síntoma lo único que nos está diciendo a nosotros es que prestemos atención, que las cosas no están bien, que prestemos atención, que hay cosas que hay que ajustar, que hay cosas que hay que cambiar, que debemos hacer un alto y que necesitamos reestructurar nuestra vida y nuestra forma de vida. Entonces esa respuesta reducida empezamos a verla porque pues no tenemos la misma energía para ejecutar las cosas. Desmotivación, pues efectivamente nuestra motivación en la medida que el estado de ánimo se afecta, pues no tenemos la misma disposición, la motivación que nos mueva a hacer las cosas. Y ahí eso nos lleva a que se empiecen a apuntalar ciertos estados depresivos que en primer momento se convierte en un episodio, pero posteriormente llega a convertirse en un trastorno. Y eso nos lleva muchas veces a asumir esas posiciones victimizantes donde dejamos que las situaciones como que se sigan acumulando, que sigan su curso, pero nosotros nos vamos quedando atrás, esa responsabilidad no las estamos cumpliendo y muchas veces pues asumimos esa posición victimizante que nos lleva como a esperar que la situación cambie sin hacer el más mínimo esfuerzo o que cambie porque las otras personas quieran cambiar. Y no tenemos esa capacidad reparadora, esa capacidad de sentir que podemos con un momento de descanso, podemos recuperar la energía, que con el sueño ya el otro día me siento con la capacidad de continuar, de enfrentar ese nuevo reto de la vida, sino que sencillamente cada día me siento más cansado, cansada de lo que me sentía y es como si no tuviéramos esa capacidad de nosotros poder descansar y de reposar y pues cada vez vamos acumulando mayor cansancio y mayor fatiga en nuestras vidas. Esto en cuanto a lo que es la fatiga, en cuanto a esas características y empecemos a revisarlo. Usted, allá que me está escuchando,
¿De qué manera se siente identificado o identificada con alguna de estas características, con alguna de estas sintomatología? Pero no es para que se asuste, sino es para que empiece a saber, bueno, gracias a Dios pude identificar que hay algunas cosas que estoy padeciendo que tal vez yo consideraba que era normal o que tal vez sabía que no era normal, pero no le había prestado la atención suficiente, pero bueno, y ya me están diciendo que esto que estoy sintiendo, ese cansancio, esas ganas como de no hacer nada, esa desmotivación, esas ganas de no levantarme, estar acostado o acostada, no es tan normal y necesito prestarle atención. Eso para que lo tengamos en cuenta. Analicemos un poco. Hablamos por allá de salud mental, todo lo que tiene que ver con salud mental, hablamos de salud psicosocial y de todo ese componente psicosocial que está determinado por la relación que hay entre la persona y su entorno, su medio social. Miremos un poco todo lo que hay a nuestro alrededor. Ahí tenemos en amarillo trabajo, pero trabajo lo podemos reemplazar por pareja, lo podemos reemplazar por familia, lo podemos reemplazar por universidad, lo podemos reemplazar por proyecto de vida, lo podemos reemplazar por sociedad. Y sumado a eso tenemos la persona, que ese seríamos cada uno de nosotros. Entonces tenemos un contexto más alguien que está dentro de ese contexto, que interactúa con ese contexto, que seríamos cada uno de nosotros. Y eso, esa interacción se da, ¿por qué? Porque hay una necesidad. En el componente afectivo, una necesidad afectiva, una necesidad emocional. En el componente académico, porque hay una necesidad frente a el graduarnos, frente al poder ganar una asignatura, frente al poder pasar el semestre, frente al podernos graduar, convertirnos en profesionales para poder llegar a donde queremos llegar, desde ese componente de trabajo también, porque nos permite satisfacer nuestras necesidades, porque nos permite tener las condiciones de vida que nosotros queremos, porque nos permite lograr o tener materialmente lo que nosotros deseamos o lo que nosotros necesitamos. Pero ¿qué pasa? Aquí generalmente se genera una confusión en la manera como la persona o como nosotros interactuamos con el contexto, en la manera como nosotros vivimos las necesidades que nosotros tenemos. Y esa confusión de la manera como nosotros vivimos las necesidades se da porque tenemos muchas dificultades para establecer prioridades y porque sencillamente habitualmente somos muy prisioneros de las emociones, es decir, actuamos por impulso, actuamos por instinto y muchas veces no nos tomamos nosotros el tiempo de pensar, de evaluar una situación y en esa evaluación de la situación, pues definir realmente qué es lo que yo debo hacer y qué es lo que tengo que hacer. Y nos saltamos todo el procedimiento para tratar de llegar al resultado que nosotros queremos, no al que realmente se tendría que presentar, y pues eso termina generando unas acciones en ocasiones irresponsables y termina generando unas acciones poco saludables para nosotros y saludables para las otras personas. Entonces, esta ecuación es la que nosotros tenemos que empezar a cambiar y transformar. Hay unas necesidades en cada uno de nosotros, como ya se los dije, en los diferentes contextos. Ahora, esas necesidades, ¿cómo las voy a organizar? ¿Cómo las voy a planear? ¿Cómo las voy a estructurar? ¿Cuál es el nivel de prioridad que yo le voy a dar a cada una de las situaciones? Por ejemplo, generalmente nosotros dentro de esas necesidades, trabajo, persona, familia, sociedad, no terminamos estableciendo una priorización inteligente, una priorización adecuada. ¿Y eso qué nos lleva a nosotros? A que cometamos errores y que no le demos a cada cosa el riesgo que tiene, que no le demos a cada cosa el tiempo que se merece. Y muchas veces generamos un desbalance. Entonces, por las necesidades que tenemos dentro de nuestro trabajo, termina absorbiendo ese 100% de nuestras vidas y descuidamos otros aspectos importantes de nuestras vidas, generando como tal ese desbalance, llevándonos que tal vez primero sigamos fortaleciendo esos niveles de estrés en nuestras vidas, llevando a que nuestra salud mental se afecte, pero también
llevando a que se debiliten otros aspectos que son supremamente importantes en nuestras vidas y que también hacen parte de salud mental. Y dentro de esos aspectos importantes en nuestras vidas, pues, ¿qué tenemos? Tenemos nuestra familia. Si nosotros le dedicamos todo el tiempo al trabajo y no le dedicamos el tiempo a nuestra familia, pues sencillamente los vínculos familiares van a comenzar a debilitarse. Las situaciones que se presentan dentro de la familia por la interacción normal, los conflictos, los desacuerdos, todo lo que se presenta, pues va a empezar a tener mayor eco ahí dentro del contexto familiar y por ende va a tener mayor eco en la persona que lo vive. Y esa persona que lo vive posteriormente, pues se va a llevar esa situación a su trabajo y pues allí en su trabajo va a afectar como tal en esos procesos. Lo que se busca es que haya un equilibrio y haya esa inteligencia emocional, pero por más es que cultivemos la inteligencia emocional, siempre las situaciones que están por fuera del trabajo tienden a llevarse en nuestro pensamiento en cualquier contexto que nosotros estemos. Y cuando son del trabajo, también generalmente tendemos a llevarla a la sociedad o a llevarlas a nuestra familia, generando una carga adicional. Entonces, es ser muy cuidadosos aquí frente a cómo vivimos las necesidades y cómo establecemos nosotros una priorización. ¿Cuáles son las prioridades que yo voy a dar en mi vida y cuáles son las prioridades que yo voy a establecer en cada uno de los contextos de interacción? ¿Cómo yo voy a enfrentar eso? Es decir, tengo mi trabajo, ¿cómo voy a dedicar ese tiempo al trabajo que me permita tener buen desempeño, tener buen rendimiento, tener buenos resultados, pero sin abandonarme a mí como ser humano, como persona, como hombre, como mujer? Y sin abandonar los seres queridos, las personas importantes y sumado a eso, considerando siempre nuestro proyecto de vida y considerando también las necesidades sociales que nosotros tenemos, porque somos seres sociales, no somos una isla, necesitamos de la interacción y también necesitamos cultivar esa parte. Entonces, aquí muy importante la priorización de esas necesidades para que en la acción nosotros podamos tener una acción responsable, una acción saludable que nos lleve a nosotros a buscar siempre no solamente nuestro bienestar, sino el bienestar de las personas que están a nuestro alrededor. Y eso que nos va a permitir a nosotros, pues, prevenir los riesgos que están asociados a nuestra salud mental, los riesgos que están asociados a esos niveles o ritmos que nosotros asumimos porque no tenemos la capacidad de priorizar y de establecer unas necesidades bien equilibradas o porque sencillamente, más que no tener las capacidades, porque no nos damos el tiempo para poder establecer ese orden que necesitamos para que no lleguemos a ciertas patologías y características como son la fatiga, que sería como el puente que nos lleva a nosotros a desarrollar otro tipo de alteraciones desde ese componente mental. Entonces hay algunos determinantes del estrés y la fatiga que son las cargas o ritmos dentro del trabajo, cargas o ritmos de trabajo excesivos por diferentes situaciones organizacionales. En ocasiones es por falta de personal y nosotros tenemos que hacer un trabajo extra o el doble de lo que tenemos que hacer, o en ocasiones es porque nosotros no gestionamos bien nuestras funciones, nuestras actividades, y eso lleva a que terminemos haciendo un sobreesfuerzo. Falta de control sobre el diseño o carga del trabajo, muchas veces porque la manera como se estructura como tal la dinámica laboral no permite que haya una buena interacción y que sencillamente terminemos nosotros siendo abrumados con una serie de funciones que tal vez el procedimiento o el proceso establecido no sobrepasa y muchas veces es porque nosotros no tomamos una actitud empoderadora frente a las situaciones, no vamos un paso adelante, no somos propositivos y no hacemos lo concerniente para organizar nuestras funciones y para organizar nuestras actividades, que en algunos casos no tenemos la posibilidad de establecer ese control de cómo hacerlo y qué hacer, pero podemos establecer la propuesta frente a la situación de cómo hacerlo y qué hacer. Y desde que lo respaldamos desde salud mental, lo respaldamos desde nuestra salud física. Siento que por estas actividades, como se están estructurando, como se están desarrollando, me está afectando, estoy teniendo estas sintomatología a nivel de salud, no me estoy sintiendo
muy cómodo, cómoda con estas funciones, eso me puede estar generando dificultades en mi salud mental y física, por tanto, se convierte en una necesidad. Y dentro de eso, pues nosotros podemos hacer ese reporte de aquello que sentimos que no está funcionando bien. Recuerden, no se quede callado, callada, denuncie, y la idea es que siempre entre la empresa y el empleado, siempre haya esa interacción, esa reciprocidad permanente, esa retroalimentación constante que permita identificar aquello que no funciona para que se puedan hacer los ajustes necesarios. O incorrecta organización del trabajo, condiciones ergonómicas y ambiente de trabajo no satisfactorio. Ese es otro de los componentes que también afectan mucho nuestra salud mental, también afectan nuestra salud física y que por ende generan y elevan como tal los niveles de estrés y generan fatiga. Cuando nuestro puesto de trabajo no es lo más adecuado, no es lo más amigable con nosotros, cuando a nivel ergonómico no nos está ofreciendo el confort que necesitamos para nosotros poder ejercer nuestras funciones, pues, ¿qué debemos hacer al respecto? Pues informar. En cada parte, en cada empresa, hay una persona responsable de seguridad y salud en el trabajo a quien le debemos hacer saber qué es lo que no está funcionando, si tal vez mi puesto de trabajo es muy oscuro, no hay buena iluminación, eso lleva a que tenga que hacer un esfuerzo visual mucho más alto, ese esfuerzo visual pues va a generar como tal o va a requerir un mayor energía y mayor desgaste a nivel mental, eso empieza a generar dolores de cabeza, esos dolores de cabeza empiezan a afectar mi estado de ánimo y como tal no estoy funcionando, rindiendo de la manera adecuada como se espera. Entonces, mire todo cómo va teniendo una relación y todo cómo va generando una consecuencia. Entonces, frente a eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer el reporte necesario. ¿Para qué? Para que se puedan hacer los ajustes. Muchas veces decimos, no, pero es que en la empresa no hacen nada, pero muchas veces se da en algunas empresas que es que no se hace, pero también en otros casos es que nosotros no reportamos. Tenemos que reportar, tenemos que manifestar, tenemos que decir que no está funcionando bien para que las personas encargadas o responsables también puedan darse cuenta de aquello que no está funcionando bien y se puedan hacer los ajustes necesarios. Pero ¿cómo nosotros hacemos un reporte? De una manera formal, y es a través de los medios formales. Si nosotros vamos y le decimos a una persona y la persona en su corre tantas cosas que tiene en su mente de responder por un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que pasa es que en mi puesto de trabajo siento que no hay buena iluminación, la silla en la que estoy sentado, sentada, me talla, no me permite estar cómodo, cómoda, siento dolores de espalda frecuentes, pues esa persona, si se lo decimos así verbalmente, tal vez puede que no lo recuerde o que se le pase. Hay algunos otros medios, el correo electrónico, donde nosotros podamos escribir, decir qué es lo que está sucediendo para que a partir de ahí quede la trazabilidad, quede un referente y se dé que nosotros estamos haciendo el debido proceso. Recuerden que también es nuestra responsabilidad, de acuerdo a lo legal, dar a conocer como tal nuestro estado de salud real. Muchas veces nos quedamos callados y no decimos que es que nos está doliendo la espalda, que tenemos dolores de cabeza, nos quedamos callados o calladas y pues eso no permite que se puedan gestionar algunas cosas desde la empresa. Todos esos síntomas nos permiten a nosotros desde la gestión organizacional hacer lo concerniente y darnos cuenta que tal vez cosas no están funcionando de una manera adecuada. Funciones laborales poco definidas, si usted siente que no tiene claridad frente a las funciones que está realizando, frente a las funciones que le fueron otorgadas, si sencillamente usted fue contratado o contratada, vea, vaya y haga esas funciones, este va a ser su cargo y por inercia tiene que empezar a ejecutar, pero en ocasiones se siente perdido, se siente perdida, siente que necesita esforzarse mucho más para poder cumplir con lo que fue establecido y no hay mucha claridad al respecto, pues nosotros que somos los que estamos padeciendo, primero porque no vamos a tener buen rendimiento y después nos van a evaluar como si realmente nosotros supiéramos, pues eso va a generar un impacto negativo en esa evaluación y por otro lado, pues esa
ese sobreesfuerzo mental y físico que representa, que va a repercutir en nuestra salud. Entonces, frente a eso, también tenemos que tener la capacidad de hablar, de acercarnos a ese jefe inmediato y contarles un poco la situación que está pasando. Vea, lo que pasa es que yo fui contratado o contratada, o frente a mis funciones tengo algunas dificultades o tengo algunas dudas al respecto, no tengo la suficiente claridad frente a lo que debo hacer, a cómo lo debo hacer, frente al proceso, al procedimiento, y a partir de eso poder hacer pues como los cambios necesarios y que desde la organización se pueda hacer lo necesario. Cuando nosotros quedamos callados y no decimos, no informamos, no damos a conocer la situación, es como si esa situación nunca hubiera existido. Y así nosotros estemos padeciendo las consecuencias de la situación, si no está documentado, si no lo dijimos, si no lo expresamos, no hay nada que hacer ni hay reclamación que nosotros podamos establecer. Entonces, siempre es pensando en nuestro bienestar. Recuerda lo que les dije inicialmente, si nosotros no nos responsabilizamos de nuestro bienestar, nuestra felicidad, pues hombre, nadie lo va a hacer. Y como decía por allá la frase, la felicidad es cada día dejar de estar menos angustiados. Hay situaciones que dentro del trabajo nos afectan y nosotros sencillamente nos quedamos callados, no hacemos lo concerniente, no actuamos esperando que las situaciones se resuelvan por sí solas, y eso no va a pasar. Quienes van a terminar o vamos a terminar afectados, vamos a ser nosotros, porque en una evaluación pues van a ver que tal vez no estamos rindiendo mal, no tienen claridad que tal vez ese rendimiento está determinado por otras situaciones organizacionales, y terminamos nosotros penalizados por una situación que nos lleva hasta perder nuestro empleo. Horarios excesivamente prolongados, antisociales o flexibles. Esto también es muy importante tener en cuenta esos horarios de trabajo, y no es establecer un estado de revolución o sindicalista dentro de las empresas, pero es sí saber que hay algunos derechos, y más allá de los derechos es tener en cuenta que si tal vez estamos gastando mucho tiempo en la realización de las actividades y está por fuera de ese horario laboral, excediendo como tal la jornada de trabajo, es porque algunas cosas están sucediendo. Pero muchas veces nosotros trabajamos de más, no nos alcanza el tiempo, pero no lo expresamos, no lo manifestamos. Y el jefe, si nosotros no lo expresamos, ¿qué va a creer? Que las cosas están funcionando bien y que ese empleado o empleada están contentos de la manera como se está funcionando. Entonces, nosotros que tenemos el impacto somos los que debemos hablar, y eso que permite darse cuenta si es que tal vez el volumen de actividades está siendo superior a la capacidad de la persona que lo está haciendo y se necesita más personal, o se necesita hacer una redistribución de las funciones, o se necesita hacer una mejor planeación y organización de las funciones, o tal vez no cuenta con las herramientas suficientes para hacer su trabajo, y eso pues hay que informar. Condiciones físicas de trabajo inseguras o deficientes. Entonces, hay situaciones que afectan nuestras vidas dentro del trabajo, condiciones inseguras, pero también es importante tener esos actos inseguros, esos comportamientos que nosotros en ocasiones tenemos que no son los más adecuados, los más oportunos, los más saludables. Siempre cada paso, cada conducta dentro del trabajo debe ser oportuna, saludable, pensando en nuestro bienestar, nuestra protección y en el autocuidado. Promoción insuficiente o excesiva, demandas conflictivas entre ese equilibrio en la vida familiar y laboral. Como les decía previamente, en esa dinámica y en esa ecuación de la interacción entre la persona, el trabajo y teniendo en cuenta las necesidades, hay que establecer un equilibrio donde podamos tener ese tiempo para trabajar, pero también podamos dedicar ese tiempo para nosotros, para sentirnos bien, para nuestro bienestar, para que las cosas funcionen de una manera óptima de acuerdo a lo que nosotros esperamos. Entonces, sí es siempre, recuerden siempre eso, equilibrio. Debemos tener un equilibrio en nuestras vidas. El tiempo de trabajo no puede sobrepasar el tiempo que necesitamos para la familia, tiempo que necesitamos para el ocio, el tiempo que necesitamos para las actividades de interés, tiempo para dedicarle a nuestro proyecto de vida, que también es muy importante. Ese proyecto de vida que tenemos por ahí empolvado, hay que empezar a desempolvarlo. Entonces, hay que tener una conciencia del autocuidado y saber que
Si nosotros no tenemos conciencia frente a cómo actuamos, pues va a generar consecuencias negativas, pero si empezamos a tener conciencia frente al autocuidado, pues efectivamente nuestra salud mental la vamos a proteger, vamos a prevenir enfermedades físicas y mentales y vamos a tener el bienestar que se va a ver redundado como tal en ese concepto de felicidad. Entonces, tener en cuenta todas esas consecuencias del estrés y la fatiga que afectan nuestro bienestar físico, psicológico, el clima laboral, la manera como funcionamos en los diferentes contextos de interacción, las conductas, los comportamientos y afecta como tal en la vida personal y familiar. Esta puede ser nuestra vida en la actualidad, pero no significa que tiene que seguir siendo nuestra vida de aquí en adelante. Es tener esa responsabilidad psicosocial y esa conciencia del autocuidado. ¿Y qué necesitamos? Empezar a desprendernos de esas cargas. Mire, si nosotros vemos la imagen, esta persona que está ahí está llevando una carga, pero esa carga no está atada a ella, no la está amarrando, no está prisionera a la carga. Ella está tomando la decisión de llevarla. Y así como nosotros tomamos la decisión de llevar las cargas, pues también tenemos la posibilidad de tomar la decisión de soltarlas. Y soltar las cargas es empezar simbólicamente a darle ese orden que merece nuestras vidas, a dar el orden en cada uno de los aspectos de interacción, a preocuparnos por nosotros y a preocuparnos por nuestro bienestar. Y ya para terminar, algunas prácticas para prevenir la fatiga. Recuerden, importante, ejercicio y actividad física para una persona entre los 18 y los 60 años de edad, cuánto tiempo de actividad física se recomienda semanal, entre 150 a 300 minutos, es decir, cerca de unas 3 a 5 horas semanales, y esa pues es distribuirlas en los 7 días de la semana, que si lo vamos a hacer toda la semana, todos los días, pues tendría que ser más o menos entre 45 y 50 minutos diarios. Bien, entonces actividad física ayuda a nuestra salud física, efectivamente, hace que nuestros músculos, nuestra masa corporal, nuestros huesos estén fuertes, ayuda en salud mental, claro que sí, porque hace que todo nuestro sistema neurológico pueda hacer un proceso de neuroreparación. Además, que se segrega una molécula que se llama la iricina y esa iricina hace que se estimule como tal el hipotálamo, allí se segregan como tal otra serie de moléculas y sustancias químicas que llevan a que se pueda sentir mayor placer, mayor bienestar y a que nuestro cuerpo como tal se sienta mucho más reposado, más tranquilo y que podamos sentirnos mucho más felices. Hábitos de higiene del sueño, importante tener una higiene del sueño adecuada y dentro de lo que se recomienda también entre los 18 y 60 años hay que dormir como mínimo 8 horas diarias, como mínimo. Entonces sí tener en cuenta cómo estamos manejando la higiene del sueño, si estamos durmiendo bien, si no estamos durmiendo bien, si estamos dando ese espacio para poder repararnos, para poder descansar, separarnos un poco de las pantallas. Las pantallas no son recomendables tenerlas ahí a la hora de acostarnos a dormir. Generalmente las personas se acuestan a dormir con el celular, están 1, 2 horas, 3 horas ahí en el celular, supuestamente esperando a que le dé sueño, pero pues va a ser mucho más complicado porque el celular genera una activación cerebral y eso va a hacer que su cerebro no asocie el momento como un momento de descanso y reposo. Entonces hay que descontaminarnos y dejar de utilizar el celular. Si nos acostamos a las 10 de la noche, al menos 1 hora antes como mínimo, dejar de utilizar el celular para que nuestro cerebro se pueda preparar para la conciliación del sueño y podamos tener un sueño reparador. Una alimentación saludable, una alimentación balanceada, no hay que comer de todo, hay que saber comer y eso nos va a ayudar a nosotros a sentirnos bien, a proporcionarle a nuestro cuerpo los nutrientes necesarios, tanto física como mentalmente y efectivamente pues vamos a tener una mejor respuesta frente a lo que nos pide la cotidianidad, una mejor respuesta en nuestras actividades para no sentirnos cansados, para no sentirnos agotados. La alimentación tiene mucho que ver en la fatiga y por tanto hay que garantizar esa buena alimentación. Unas relaciones interpersonales saludables, saber qué personas me favorecen y no me favorecen, qué personas son importantes para mi vida y qué personas no.
Hay que empezar a tomar decisiones y saber que aunque hay personas que nos aportan, hay otras personas que nos aportan y en quién debemos pensar, en cada uno de nosotros. Estructurar un proyecto de vida, fortalecer las relaciones familiares, gestionar las emociones. Esto es importante, planeación, coordinación y organización de las actividades diarias, formación y preparación. Hay que prepararnos todos los días, hay que prepararnos para las cosas que debemos hacer todos los días. No nos podemos quedar en esa zona de confort, porque si nos quedamos en esa zona de confort, las situaciones nos van a abrumar. Gestión del tiempo, aprender a manejar adecuadamente el tiempo y darle como tal un espacio a cada cosa de acuerdo a orden de prioridad. Una cultura preventiva es tener la capacidad de ir un paso adelante frente a cada situación, no esperando a que sucedan para poder actuar. Cultura de seguridad, de cuidarnos, de pensar en nosotros, en nuestro bienestar, darnos esos periodos de descanso, de reposo, gestionar adecuadamente las actividades y funciones en el trabajo. Esto es importante. Tenemos que tener la capacidad de ejecutar esas funciones pensando en nuestro bienestar, optimizando bien el tiempo. Si algo no está funcionando bien, tener esa capacidad de gestionar para hablar con la persona adecuada que nos permita a nosotros mejorar nuestras condiciones laborales, mejorar la forma de realizar nuestro trabajo y que eso pues mejore como tal nuestra salud mental y física. Una comunicación asertiva y tener una conciencia del autocuidado. Esto como tal, el día de hoy tengamos en cuenta estas prácticas de prevención frente a la fatiga, tengamos en cuenta cada aspecto y componente que se habló el día de hoy. Y sencillamente recuerden, somos responsables de nuestra vida, somos responsables de nuestro bienestar. Por tanto, cada día empecemos a tener relaciones saludables y a ponerle esa palabra a cada cosa que hagamos y se van a dar cuenta los resultados que vamos a tener. Muchísimas gracias por estar acá, muchísimas gracias por acompañarnos, por quedarse durante este tiempo escuchando un poco de salud mental, de bienestar, de fatiga y cómo prevenirla. Fue para mí un honor estar con ustedes. Muchas gracias. Que estén bien. Gracias, Edward, por acompañarnos, por darnos toda tu información, por siempre